No he reparado en gastos. No se entra así como así en Mordor. ¿Tengo cara de idiota? Sí, tengo el sueño muy ligero, Chills. ¿Los de abajo me oís? Llame a los de abajo. ¿Por qué? Porque están abajo. I am photographer of art. I talk English for the wedding at the world to the weddings. It's okay for me. It's cool. Voy a matar a Moe. Programa 141 del Quimérico Inquilino. Hola a las personas. Hoy vamos a por un programita de estos de terror, de esos que le gustan a Martín, nuestro querido amigo de Cruzando el Charco Podcast. Y es para dedicárselo a la mejor película de terror de 2023 en el Festival de Sitges, lo que significa que probablemente también sea la mejor película de terror del año así en general. Bueno, luego hablaremos de ello. Hoy hablamos de embichados, de autistas, de argentinos, de niños, de escuelas rurales, de barbaridades una detrás de otra, del mal, de divorcios, de hermanos y de cuando acecha la maldad de Demián Rugna. Hola, Víctor. Y de Pablo Fu. Hola, Mick. Hola, Sergio. Es el músico, el compositor es Pablo Fu. Es que me hizo mucha gracia. Me hizo un mogollón de gracia. A ver, esto es caca culo pedo pis, perdón. O sea, es que no Bueno, avanzo en mi edad mental, pero me hizo mucha gracia. No, pero venga, habíamos dicho que to the turron, ¿no? La frase, la frase de esta temporada De turrón. iba a ser to the turron, así que hay que ir a tope. Luego ya las gilipolleces después. En casa. Donde podemos cortar. Claro. Bueno, pues si queréis podemos empezar hablando un poquito de Demián Rugna, porque le conocemos por Aterrados. No sé si habéis visto algo más aparte de Aterrados. No. Yo solo he visto Aterrados. Aterrados. Tiene unos cuantos cortos también por ahí. Tiene de Last Getaway, el Valerazo. No sabe. Es que bueno. Bueno. Luego que sea el turrón. Sí. No, es que, venga, vamos a embarrar. Es que la película tiene. No sabes con quién estás hablando, boludo. De 2016, claro, no, que no sabes con quién estás hablando. ¿Con quién estás Es que hablando? tiene la tilde. No sabes. No sabes, claro. ¿Con quién estás hablando? ¿Eh? Los brisos. Entonces, claro, los brisos. Quítame los brisos. Los brisos, quítame los brisos. Doble sesión con Rex, solo por eso. Entonces, después, ya tiene Aterrados. Luego Satanic Hispanics, que de hecho he tenido nociones hoy, no sabía que es de este año, que es, son con otros dos directores, con Mike Méndez y con Alejandro Brués, pero que son historias, es una película ¿no? ¿De varias historias o no? No, no, es una peli normal que está dirigida por un montón de gente, ¿no? Qué buena pinta tendrá eso. Es una película de terror. No, sí, de episodios. De Es episodios. episódica, es Vale, vale. episódica. No, mira, está Me cunda también el pánico. con Gigi Sol Guerrero. Sí, y Eduardo Sánchez, que si no lo digo, luego a lo mejor hay alguien que ha dicho, también esta noche quién, no tenéis ni puta idea. Pues la verdad es que no, pues esta película no la hemos visto. No la hemos visto. No sabemos nacionalidades de nadie. Podríamos mirar. Confirmadas, pero no lo vamos a hacer. Son humanos, la mayoría. Qué rencorosos somos, ¿eh? Por eso. Sí. De todas, es verdad. Sí. De todas formas, cuando hablamos, ya por comentar alguna vez, la que hemos visto, que es Aterrados, que fue una buena mierda, ¿eh? O sea, Muy buena película. De estas pelis que además se ve el presu, digamos, no son grandes presus y se nota, pero desde luego está solventada con bastante gusto y bastantes escenas que son bastante dignas de como película de terror y demás, bastante interesantes. Hombre, yo siempre he dicho que la secuencia de la bañera era increíble. O sea, a mí me puso los pelos de punta. Y eso mira que es complicado teniendo en cuenta la cantidad de horas de cine de terror que habré empapado, ¿sabes? Y a mí la verdad es que me resultó bastante escalofriante. Que dije, ostras. Sí, peli interesante, desde luego.
Que, Sí, sí, por sí. cierto, hablamos de ella cuando hablábamos con Ernesto. Tenéis por ahí un episodio entero hablando de cine de terror latinoamericano, con lo cual, bueno, pues ahí Que tenéis. además, si lo veis, a los oyentes y a los videntes, ¿no? Y a los espectadores, eh, creo que fue un programa bastante divertido, que era cuando íbamos todavía a la emisora, De cuando hecho, era fue el, el último antes del COVID. el último antes del COVID, porque Cuando íbamos al estudio y hacíamos radio old school, no como ahora, tenemos las camas detrás ahí, estas cosas en Bueno, nuestras casas. de hecho Eh, fue el 6 de marzo de 2020 cuando lo grabamos. ojo, sí. Un buen 6 viernes. de marzo, ¿eh? Yo con aquel programa me quedo con la pornochanchada. Una porno chanchada, hombre, Chanchada. claro. La pornochanchada, que para mí es un nuevo género que se abrió ahí tal, no sé, gracias y un saludo a Ernesto y Sí, claro, un abrazo enorme. a la gente de Geekorama, que además cada vez van, ¿sabes? Lo han petado, Geekorama ahí cada vez a tope, a tope, a tope. Un medio Y, que ha crecido un montón. y con el Corrosivo también, con Corrosivo Y Film con Fest. Corrosivo, Que sí. mira, precisamente la película de hoy, cuando acecha la maldad, podría ser una buena peli para que vaya al Corrosivo, que bueno, le preguntaré a Ernesto si la tiene ahí en su radar, para ver si le pueden echar ahí el lazo. Y bueno, sí, la verdad es que yo creo que Aterrados fue de las pelis que más me gustó de aquellas de las que hablamos en aquel programa, porque es verdad que había alguna que era A, fina, era Alucarda, Alucarda, por ejemplo, Alucarda, sí. De hecho, además Alucarda. es como que me ha venido imágenes de esa película, pero no le ponía el nombre, Mm, Alucarda, sí, sí. Alucarda, Alucarda. Pero bueno, hoy vamos a hablar de Cuando acecha la maldad de Mian Rugna y si queréis pasamos directamente un poco a la sinopsis. En un pueblo argentino, al pie de las montañas, dos hermanos descubren a un hombre infectado por fuerzas malignas que está a punto de dar a luz a un demonio en una humilde morada. Desesperados por evitar la entrada del mal a su pacífico mundo, los hermanos descubrirán la terrible verdad. El demonio es Brendan Fraser en The Whale. Escuchamos el tráiler. Ay. Hay un embichado en el pueblo. Estás asustando a mi familia. ¡Lo vi con mis propios ojos! ¡Estuve con él! Esto va a ser un infierno. Tenemos que encontrar a la bestia. Antes de que nazcan más. Los tiempos de la fe se terminan rápido. Cuando acecha la maldad, la película de la que vamos a hablar hoy aquí en el Quimérico Inclino, que por cierto se nos puede escuchar los lunes a las 10 en Rec Radio y en YouTube los lunes solemos sacar los episodios. Algunos jueves sacamos así alguna cosita de mierdas nuestras, hablamos de cosas que hemos visto a lo largo de la Cuando, semana. cuando os apetece. Claro, sí, un poco. Seguramente que esta semana haya, bueno, ya veremos, ya veremos. Y nada, pues si os suscribís, pues nos hacéis un favor enorme.
Realmente no sé qué ganamos nosotros con que os suscribáis, pero bueno, se supone que es Bueno, lo que tiene que decir, ¿no? ¿qué es lo que tiene que pasar? Que, vale, Bueno. pues nada, adelante, por favor, hacedlo. Y nada, pues podemos hablar un poquito más de esta película y os puedo preguntar por qué merece la pena verla. Le voy a preguntar a Víctor porque Mick ya en su momento dijo que era un peliculón que le gustó y bueno, por cambiar un poquito, a ver, Víctor, ¿qué te ha parecido a ti? Mira que voy a cambiar totalmente mi perspectiva sobre el cine de género latinoamericano, sudamericano, que es verdad que en su momento eran pelis que a lo mejor costaba, a mí personalmente me costaban ver, no sé si por el propio lenguaje de las películas, por la propia evolución también del cine que se ha ido viviendo allí en los últimos 15 20 años, sobre todo en este género. Eh, pero creo que esta es una de esas películas que marcan un poco un camino, ¿no? O es una de esas pelis que posiblemente se ponga en la historia del cine de género en esta zona, ¿no? En la parte de América del Sur y en toda la evolución de este subgénero, ¿no? Del cine fantástico, por decirlo de alguna forma. A ver, merece la pena ver. Personas escabrosas que no entren al cine a ver esto. O sea, personas que tengan que tengan poca tolerancia a la violencia, que desde luego es una peli muy, muy, muy difícil de ver o muy dura de ver. Si entras de lleno en ella, ¿no? Creo que es una peli que no solo es violenta, sino que trabaja muy bien esa violencia, ¿no? Trabaja muy bien esa parte. Antes lo decía, antes de justo entrar, se lo decía a mí, digo, joder, que hablábamos del tema del gore, ¿no? Que siempre causa un poco también de perspectiva en el sentido de que muchas pelis gore a veces no suelen ser buenas películas, se centran mucho en esa parte de casquería y se centran mucho en eso y se olvidan del resto. Y creo que a esta película le pasa lo contrario. Creo que esta película es tremendamente violenta, pero es una violencia muy bien llevada, ¿no? Muy bien llevada en cuanto a la historia, a los personajes, a todo esto. Justificado todo. Es muy justificada. Entonces, no quiere decir que sea la única que lo hace, ¿no? Pero es una película que de repente se convierte en algo más que simple gore, ¿no? Que la puedes recordar como una peli violenta, pero la vas a recordar también por unos personajes que están bien construidos, ¿no? Y sobre todo están bien interpretados dentro de ese caos, ¿no? Que están viviendo en cuanto a estos términos. Creo que además es una peli interesante porque coge varios gérmenes y los traslada a algo propio, ¿no? Porque creo que aquí se pueden ver muchos gérmenes de cine de zombies, ¿no? Creo que también hay un germen ahí de las sofás, de cine de este tipo. Entonces, incluso, bueno, luego podemos derivar más cuando nos pregunte Sergio por películas con las que veríamos esta, pero que coge muchas ideas, pero las construyen como algo propio. Y creo que la grandeza, sobre todo, que tiene la película, a pesar de que luego diré mi pero, no lo voy a decir ahora, pero sí que diré luego mi pero a esta peli, es que sobre todo juega muy bien la incertidumbre que vive durante sobre todo la primera mitad. La primera mitad me parece maravillosa. Lo mejor de la peli. Me parece increíble porque sobre todo al espectador le genera mucha incertidumbre con lo que va a pasar. Es decir, te está enseñando lo que va a pasar, pero le da una vuelta a cuándo y cómo pasa, ¿no? La escena del perro con la niña, sobre todo, especialmente ese momento, pero todo lo que sucede al principio desde la primera secuencia de los disparos que se ven al fondo y lo que va a suceder, te genera una atmósfera, un mundo que desde luego te es difícil salir de él, ¿no? Porque quieres saber más y eso te hace estar continuamente con los personajes y con la historia. Entonces, creo que es una peli que merece muchísimo, muchísimo la pena por muchas de estas razones. Y creo que es una peli, además, que cuanto más grande y más sonora, mejor. Ya no solo por la casquería y por todo, sino por el sonido, por todo. Creo que es una peli que está muy bien hecha. Entonces, creo que es una peli que merece verse en las mejores condiciones, ¿no? Como siempre. Nick. Bueno, es que desde mi punto de vista, bueno, es la mejor película de terror del año, sin duda. Y una de las mejores películas de terror desde mi punto de vista, desde mi humilde opinión de alguien que ha visto mucho, 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 mucho terror, de las mejores películas de terror que he visto y probablemente de la historia. O sea, tiene algo
que funciona mejor que muchas otras películas de terror, y es en cómo coge al espectador y empieza a sumergirlo dentro de ese aura de estímulos, de cómo te va dando esos estímulos poco a poco y cómo te va sumiendo en un ambiente tensionado y con una especie de presión durante toda la película, todo el rato, en plan de saber qué está pasando, por qué está pasando. Y a la par es como, como una especie de contrarreloj te mete de lleno desde el minuto 1 de la película hasta el final y agarra al espectador del cuello y no le suelta. O sea, y eso es algo muy, muy complicado de conseguir. O sea, es una película de terror con mayúsculas, como dice Víctor. A ver, ¿es una película gore? Sí, la podríamos considerar gore, pero soft. O sea, no es una película extremadamente gore. Creo que es una película, porque no es tampoco una película muy sangrienta, ni una película en la que haya casquería por doquier. Mira, por ejemplo, yo el otro día vi también otra película taiwanesa, The Sadness, por ejemplo, que le mencionaba a Víctor antes del programa. Es una película extremadamente más sangrienta que Cuando acecha la maldad. Pero digamos que más que un gore sangriento, es unas secuencias de un salvajismo y de un espeluznante que hemos visto pocas veces y sobre todo de esa manera. Porque creo que algo que hace que también ese tipo de secuencias, ese tipo de imágenes que nos proporciona Demian Rugna en esta película, es la manera que ha tenido de filmarlos. Y con ello voy a que el tío es que no corta, macho. No corta. O sea, la secuencia por ejemplo, de la niña del perro. En esa secuencia no corta. Es un plano secuencia. Y es como, estás dentro de la casa, pum, entras, pa, pum, pam, tensión, pum, toda la secuencia de los niños que suben, que bajan, cómo te está mostrando lo que está pasando ahí. Y de repente la cámara se va, pum, pam, se queda con la niña, está el perro al lado, la acción principal se queda en off prácticamente, sigues escuchando y de repente, ¡pum! Y es como, ostras, pero ¿cómo has rodado eso? ¿Cómo ha pasado esto? Si mal, joder, la vi ayer, pero si mal no recuerdo, en esa secuencia sí que hay cortes. Otra cosa es cómo te los. No, pero esto es interesante porque pasa lo mismo con, por ejemplo, con directores como James Wan, que cuando tú la ves, te generan unas sensaciones que precisamente son de poco corte o de dilatación del tiempo y demás, que si las ves justo al momento siguiente, es decir, cuando ya sabes todo lo que ha pasado, empiezas a ver más la construcción, ¿no? Cómo exactamente lo ha construido. Sí. Pero para mí una de las grandezas es que te generen eso, que te generen la idea de dilatación de tiempo. Al final, cuando no hay cortes, Yo es dilatación. a lo que me refería, Víctor, perdona, es en el momento, o sea, sí que en la secuencia entera sí que hay cortes, pero en el momento clave, de cuando va a venir la barbaridad, te mantiene el plano. No, sí, sí. Sí, sí, Claro, sí. y a eso es a lo que me refiero, que normalmente en el género estamos acostumbrados en el cine de terror a jugar mucho los planos contra planos, a cuando, pues yo qué sé, vamos a poner un ejemplo, alguien viene con una guadaña y le va a rebanar la cabeza a alguien, ¿no? Siempre normalmente lo estamos acostumbrados a ver cómo el asesino levanta la guadaña, ¡fum! Va a dar el guadañazo y cuando vemos la cabeza que va a rodar, hay un corte y no lo vemos directamente, o si lo vemos, ha habido un corte por medio para preparar eso. Aquí no. Aquí es como, pues eso, un perro le arranca la cara a una niña, que es una barbaridad, y te lo está haciendo sin cortar. Y además o sea, es que no te esperas para nada que vaya a pasar eso en ese momento. Que es una de las grandezas también de esas secuencias tan bestias que tiene Rugna, que es que te sorprenden de una manera, bueno, pues eso, que es que no te las esperas, porque luego hay otras que sí que están, bueno, en plan un poco más preparadas, un poco más tal, que dices, bueno, vale, ok, pero hay varias
que son, pues de que es que te quedas con la boca abierta. Aparte, bueno, a nivel atmosférico, la película eh, genera una tensión que es que genera algo en el espectador que no hacen otras películas. Y creo que es muy difícil de conseguir. Aparte, bueno, creo que la película te va metiendo poco a poco en una especie de halo de irrealidad dentro de una realidad, porque la película empieza como algo como muy real, muy de a pie, muy tal, ¿no? En plan de boom, esto es una historia como muy, muy real, muy tal, y hay un momento en el que pum, te mete el elemento del embichado y te lo mete de una manera en la que dices, ah, que esto va a ir de esto, pero no en ningún momento es como, "Buah, es que es poseído, este tío es un tal". Es como te lo va dando como muy, muy poco a poco, muy poco a poco. Entonces tú tienes que ir dilucidando. Dices, ah, vale, bueno, que esto es un poseído, es un tío al que ha poseído. Y dudas durante una parte de la película, de ese primer acto, si eso es así o no. Pero es como esto, si esto está pasando de verdad, no está pasando de verdad. Te pone en la misma piel que ellos, ¿no? Dentro de su piel y en la misma situación que ellos. Y. Y creo que, bueno, que eso es de una grandeza tremenda, ¿no? Pues yo he estado haciendo así un repaso al cine de terror de 2023 y creo que lo que más le valoro a esta película es verdad que no he visto todo el cine de terror de 2023, pero sí que trajimos unas cuantas por aquí por el Quimérico Inclino. Es que, joder, te pones a ver y en la lista de las 30 películas que salieron de terror, pues es que a lo mejor hay 15 casi que son secuelas, precuelas, nuevas adaptaciones, o dices, joder. Y sin embargo, esto es verdad que es una historia que tiene algo como que puede ser un refrito de muchas otras cosas, ¿no? Porque al final, bueno, pues estás hablando de posesiones. Mm. Pero lo cuento de una forma muy distinta. No sé si es quizá por el ubicarlo ya directamente en Argentina, que es como, bueno, pues un terror rural que también está como muy de moda ahora, ¿no? Todo lo rural y te lleva a un sitio distinto. No sé, hay algo ahí que es como muy nuevo. También la forma. También genera, perdón, Sergio, genera sus propios códigos esta película, que es otra cosa que también es muy complicado de encontrar hoy día, darle una vuelta de tuerca al cine, por ejemplo, darle una vuelta de tuerca al cine de zombies y hacer una película muy novedosa dentro de los zombies. Pues creo que Runa sí que lo hace con los embichados, como dicen ellos, con los poseídos, y genera sus propios códigos, ¿no? De dentro de los poseídos. Pues igual que lo de los vampiros, ¿no? En plan el ajo o la plata, las balas de plata para los hombres lobo, los zombies, pues comen cerebros, comen tal, cómo se generan, pues este tipo ha hecho, bueno, pues eso, en plan como sus propias reglas dentro de los poseídos, ¿no? Sí, de hecho, ahora que lo dices, estaba pensando que es un poco al final el utilizar el cine de posesiones, pero los códigos casi parecen más de zombies, precisamente, ¿no? Sí. Porque parece que hay como una especie de epidemia vírica, de algún modo, porque no sabes muy bien cómo pasa esa posesión de uno a otro, no lo ves físicamente, sí que en algún momento se medio explica, pero no ves como el paso de uno a otro. Ujú. Eh, no sé, en ese sentido creo que ese interés por renovar y por traer algo Ujú. nuevo a mí me parece que es algo que hay que valorar muchísimo de esta película. Luego, por otro lado, ya lo habéis comentado, ¿no? Esa mezcla entre atmósfera, tono y estilo, que es Sí. quizá la gran clave de cuando acecha la maldad. ¿Cómo arranca? A mí, antes has dicho, Víctor, algo de que podía recordar algo de Last of Us. Yo en el primer momento pensé, ostras, es que me recuerda, tiene algo como de videojuego, ¿no? De esos arranques a veces de los videojuegos en los que entras en un universo que ya ha arrancado, que no es que empiece, sino que parece que ya detonó hace tiempo y que Así hay. in media res totalmente. Y tú te sueltan ahí, en plan, pum. Claro, Sí. porque es que es verdad que parece que el embichado acaba de llegar, pero ellos ya saben lo que es un embichado,
conocen lo que es ese artilugio que encuentran al lado de ese cuerpo que está cortado a la mitad. Hay algo ahí bueno, pues que ya está iniciado. Y ese momento del protagonista, de llegar otra vez a la casa, y hay como imágenes que me recordaban un poco pues a códigos de videojuego. No sé si a ti también te habrá pasado, Víctor. Em, y luego ese rollo de los dos hermanos en medio del campo, que ya no es tanto rural, sino que parece casi como un western, que están en la Patagonia, dos Bueno, vaqueros. sí, es que es un eh, western al final, ¿sabes? Tienen algo de eso. Y un tono y un estilo que creo que es muy de autor, que probablemente otro director haría una película totalmente distinta a esta, porque hay algo como, bueno, pues que será como muy de Rugna. También me ha gustado mucho porque por momentos piensas, ¿y esto de dónde sale? O sea, estos embichados a santo de qué han llegado aquí, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa, ¿no? Porque, por ejemplo, con los zombies entiendes, ¿no? Pues que es un virus, y te lo están explicando y entiendes que el zombie surge a partir de eso. Se supone que con las posesiones entiendes que es el mal del demonio, pero normalmente es porque alguien ha jugado con el demonio, o porque alguien ha hecho algo que ha provocado, ¿no? esa posesión. Aquí parece que es como porque sí, porque de repente hay un embichado y punto. Y al principio me ponía un poco nervioso el no saberlo, pero luego de repente decía, joder, es que el mal no tiene por qué explicarse, ¿no? A veces existe y ya está, ¿no? Y de hecho te genera como más inquietud el no saber por qué ocurre eso y por qué ocurren ciertas cosas. Pero, que antes también Víctor decía que tenía un pero por ahí, yo también le encuentro un pero. Y es que a veces me pierdo, a veces me resulta un poco que es un poco irregular a veces, no sé si por el ritmo o muy bien por qué, no sé si es porque a veces se sobreexplica un poco, que como que Sí. están explicando demasiado lo que es un embichado, lo que es un tal, y se me va un poco ahí el ritmo, ¿no? Que podrían avanzar un poco más, no tanto en explicaciones. Y me genera también un poco esas dudas, ¿no? Que por un lado hay una parte que no se explica de todo eso que ha surgido ahí, hay cuestiones que no se resuelven cuando termina la película, y hay otras que te la Ya. están explicando todo el rato, todo el rato, todo el rato. Y a mí ahí me pierde y no hace que sea del todo redonda. Yo Sí. tengo que decir que a mí una de las cosas que me ha pasado con la peli es que, por eso digo la primera parte de la peli, creo que hay una parte de descompensación. A mí, por ejemplo, bueno, voy a decir esto y luego digo lo otro que quería decir para no solaparme también. Creo que hay a mi forma de ver, una descompensación en la película. Creo que la segunda parte de la película está muy descompensada en cuanto al ritmo explicativo. Creo que cuando aparece el personaje de la mujer esta que va a matarle, empieza a haber una sobreexplicación textual que creo que rompe el código del resto de la película. Creo que de Que no hacía repente, falta, ¿verdad? No hacía falta. no sé si es que no hacía falta o creo que la forma que han tenido de hacerlo, para Mm. mí personalmente, creo que me destroza lo primero, porque creo que lo que tú decías, Sergio, de repente estás perdido, a mí también me pasó con la peli, y sobre todo porque la peli va cambiando de tono continuamente. Lo que decía también Mika, al principio parece que es esto, pero luego de repente aparece el embichado, de repente cambiamos de tono, de repente hay un momento que entra la policía, entra la parte que sería a lo mejor más de crítica hacia policía, gobierno, lo que sea, de llevan un año sin hacer nada, entonces entra ahí otro código y hay un momento que a mí me peta la cabeza y no tengo muy claro lo que después pensándolo es, pero en la película me parece una genialidad, o sea, me parece que está bien, a pesar de que no sé hasta qué punto es un truco, que es cuando vuelve a aparecer la niña después de que se la lleve el perro. Ahí es donde me genera vale, vale, ¿qué está pasando aquí? ¿Por Claro. qué esto de repente vuelve, por no joder la peli a nadie, ¿no? Los tres sabemos de qué va, ¿no? Con lo que ha pasado, cuando luego vuelve dices, bueno. Pero claro, de repente es que entra en otro código. Entonces, toda esa parte me interesa muchísimo, porque
creo que es lo que hace que la peli te lleve. Vale, vosotros, los personajes saben cosas, o sea, por eso saben lo que era un invitado, saben todo esto, pero tú tienes que ir descifrándolo, o sea, tú la peli va por delante de ti, prácticamente de forma continua. Entonces, eso te genera un interés brutal y más encima con el estilo que tiene este hombre dirigiendo, o dirigiendo Sí. por lo menos esta, que ya se había visto en Aterrados, pero creo que en esta da Sí. con la clave. Te genera todo el rato ese interés, esa inquietud, esa incomodidad, esa atmósfera. Pero creo que esa segunda parte, no todo, porque creo que hay muchas cosas que siguen estando muy bien, pero Sí. creo que está muy, muy, muy descompensado. Creo que se descompensa muchísimo la película hacia el final con toda esta parte sobreexplicativa. A mí me, uf, quizás también es la parte más nerviosa, ¿no? Cuando de repente se genera el contraste entre ella y el padre, que el padre vive en la locura absoluta y ella es la tranquilidad absoluta porque también conoce, ¿no? Es la persona que conoce o que ya se ha enfrentado a algo similar, entonces tiene que entrar ahí como la persona que tiene, ¿no? Que resolverlo. Pero ahí a mí se me descompensa la peli. Sí, me pasa incluso con la abuela, que de repente en el coche explica la canción Sí. de los Pues embichados y demás, y a partir de ahí fue un poco como, ¿por qué me lo explicas aquí? Pues fíjate que a mí eso no me descuadra por cómo está metido porque se lo está contando al niño A mí eso me como un gusta. cuento, como una Sí. especie de cuento. A mí el tono también me saltó un poquito de cierta forma, pero fíjate que a mí ahí no me genera tanta... Yo también lo pensé por cómo lo cuenta, como tal, pero en el momento en que te lo cuenta y dices, vale, entra, y me parece que está bien, como de abuela, qué tal, en ese tono que se lo dice, pues como una leyenda, ¿no? En plan algo folk de la zona y tal. Pero sí que es verdad que estoy de acuerdo y yo por eso, o sea, a la peli le puse un 8, me parece una película notable, pero es verdad que la carencia que le veo es esta, que o quizá dilatan demasiado esa segunda parte, con todo el tema de esta mujer y tal, que además como que tuvo una relación hace años con el hermano, ¿no? Y tal, que es también un poco como lo que te da a entender, que también es como, bueno, qué casualidad de que esta mujer era ahí como medio bruja o medio tal, ¿no? En plan, un poco lo que fuera. Pero bueno, vale, eso se lo compras. Pero sí que es verdad que el ritmo decae bastante y a partir de ese momento se sobreexplica demasiado. Es demasiado reiterativa con algunas cosas y creo que no hace falta. Porque si lo podían haber resuelto quizá eso, un poquito más rápido y no haberle dado como tanta dilatación en tiempos y en tal, que es verdad que son dos momentos distintos de la película y no están en el mismo riesgo. Son dos películas casi. Sí, sí, es que son como dos películas. No están en el mismo riesgo ni la situación es tan tensional dentro de la que tienen montada, ¿no? De el lío de maldad que les acecha, ¿no? Como bien dice el título. Pero bueno, sí que creo que esa segunda parte le pesa un poco a la primera. Que igual, bueno, podían haberle, a lo mejor incluso metiéndole un poco de corte, se compensaba un poco más. No sé. No sé, Yo pero creo que para mí esto viene desde guión, ¿eh? Viene de, Yo no creo que sí, venga desde viene, montaje, viene de sino guión. de una necesidad. Yo creo que la peli entra tanto en esa parte inclasificable y en esa parte de nube de cambio de registros y de todo, que a la parte final yo no sé si se han visto o han pensado que necesitaban bajarlo todo a tierra. No sé si el problema está de decir, hostia, acaba la peli y tenemos que asentar todo esto y explicarlo, ¿no? Y centrarlo. Pero no sé, creo que ni siquiera era necesario. Yo tengo la sensación de que no. Claro, Pero personal. pero por eso digo que a lo mejor luego en montaje, si le hubieran metido un poquito de tijera, esto lo podrían haber arreglado. Obviamente es una decisión de guión y el guión es el que es, pero que igual sí que había manera Puede ser. de haberlo pulido un poco más en montaje, desde mi punto de vista. Pero vamos, desde luego yo coincido en todo esto que comentáis y decís, de que hay ciertas cosas, el tema de lo de los embichados y tal, como tú también bien decías, Sergio, que ellos tienen información que nosotros no tenemos y conocen cosas que nosotros no conocemos y van como unos cuantos pasos por delante. Y si eso lo hubieran mantenido
y no hubieran explicado tanto, creo que la película ya habría llegado a un punto de que hubiera sido muchísimo mejor y habría sido obra maestra. El tema es, mira, decían, por ejemplo, con las novelas de ciencia ficción, leía hace poco en un prólogo de una novela de Neil Stephenson, de la Era del Diamante, que la buena novela de ciencia ficción es en la que cuando hay términos que al lector le son desconocidos, no te los explican en el momento en el que empiezas a leer la novela, sino que tú poco a poco, pues como con las novelas de Philip K. Dick, ¿no? En plan, los precog, ¿qué es un precog? Pues es como tú vas dilucidando y vas sabiendo que es un precog a medida que avanzas en la novela, porque vas viendo qué hacen, cómo se comportan, y es como, ah, coño, vale, un precog es esto. Pero no en el momento que alguien menciona un precog, no te dice 2 puntos. El precog es esto, esto y esto. Como, no, hombre, poco a poco, no lo verbalices, es como deja que el espectador, ¿no? Vaya descifrando qué es lo que está pasando y de dónde viene esto y por qué esto se llama así y por qué tal. Si lo sobreexplicas todo, el problema es ese, que al final pierde un poco de credibilidad. Sí, estoy bastante de acuerdo en eso. De todas formas, bueno, Pero en la el fondo, película, perdona, Sergio, pero la película funciona aún así como un tiro. O sea, claro, es que yo creo que es al final las películas son lo que son, ¿no? Y cada una tiene su objetivo. Y yo creo que esta es al final la de entretener, el hacerte pasar un rato bastante incómodo, desagradar, el perturbar, porque hay momentos que estoy también bastante de acuerdo contigo, Mick, en que no sé si la llamaría, si diría que es una película gore porque no. es que es verdad que las imágenes son muy duras, pero es como un gore, quizá un gore un poco seco, ¿no? Que normalmente el gore es como que se recrea en todo aquello, ¿no? Y aquí es como seco, es algo muy Sí. duro y muy bestia, pero no está esa parte de chapotear en la sangre así porque sí. O sea, digamos, yo por eso decía que si eso se puede tildar de gore, sería soft, pero porque es verdad que son tan violentas y son tan burras y tan bestias algunas secuencias y algunas imágenes que sí que te generan a veces la misma sensación que puede ser un splatter bárbaro, ¿no? En plan de una película gore. Decir, ah, qué bestialidad, qué barbarie, ¿no? Pero no le veo un splatter gore de decir, guau, ahí es la fiesta de la sangre y de la víscera, no es eso. Yo creo que de hecho eso lo hace tan a veces perversa o tan dura de ver Sí, precisamente cuando no juegas tanto a esa parte gore, que al final el gore hay que entenderlo como casi, no, voy a decirlo tontamente, ¿no? Pero casi como pornografía Sí, precisamente de la casquería, ¿no? O sea, como la diversión, ¿no? Yo sí. casi considero gore cuando ya entras en la diversión de toda esa parte, ¿no? Pero creo que esto se acerca mucho más a películas a la época francesa de Al Interieur, de Martyrs y de toda esta parte Sí, que se sí. genera mucha violencia. Hay, digamos, que si tú sacas una de las secuencias de la película y lo metes ahí entre medias de una peligore, pasa por, pero no lo es en sí. Yo es que creo que esta peli es tan dura o tan violenta precisamente por lo que por los personajes que aparecen en esas secuencias de violencia. O sea, al final son los niños, es la secuencia de la madre con el niño, son secuencias en las que entran ciertos personajes que hacen que sea ultra violenta la situación, la secuencia por las propias características de los personajes. Sí. El niño sale con, o sea, quiero decir, si te centras en la parte realista, el niño dices, el niño sale con un trauma, o sea, le han puesto, o sea, es como, ¿qué más le podían hacer al niño? ¿Qué más podía ver el niño, ¿no? Pero, pero sí, antes hablabas, Mick, de la parte de realización montaje, a mí me fascina la del perrete, porque sabes todo lo que va a pasar. Es decir, ¿sabes lo que va a pasar? No. Te enseña, te dice. O sea, es brutal porque está continuamente y pasa además en varias secuencias que continuamente pone el foco de atención en la información Sí. de lo que está ocurriendo, ¿no? Al final, en esa secuencia se centra. No sé hasta qué punto estoy en algún
parte de acuerdo del todo, pero bueno, se centra en detallar exactamente quién está trayendo el mal en la ropa, el perro lisqueando, los niños tocando al perro. O sea, claramente te va desgranando la información y no te la esconde en ningún punto. Te No. esconde esa información. Pero es verdad que ese es el juego que a veces es interesante a la hora de generar, de realizar o de montar terror, de te estoy diciendo que va a pasar esto, pero no te voy a decir cuándo ni de qué forma. Entonces, ahí está en la parte grande, porque cuando pasa lo del perro, es que incluso es un plano trasero del perro que está con los padres, con el padre de fondo que está en el salón, está desde atrás, y el perro de repente entra de lateral. O sea, ni siquiera entra Sí, en el sí, gore, sí, sino que el sí, plano luego cambia a la cara del niño, que está sí, sentado en las escaleras. sí, Entonces, sí, eso hace que sea mucho más duro que ver el maniquí de un lado para otro, ¿no? sí. Digamos, y que luego es el niño el que se acerca debajo de la mesa y te enseña lo que está pasando Ah. otra vez. Entonces, creo que ahí están las decisiones de las elecciones, ¿no? Que creo vamos, que tiene un tono, un estilo que está ahí, ¿no? Que todo el rato la película juega un poco en ese sentido. Es como al principio, a mí la secuencia inicial creo que te mete de lleno en la película. No sé si, Sergio, como decías, a mí no me trasladó tanto al videojuego como tal, no me centro tanto en eso, pero es un plano secuencia muy interesante de los dos. Con los disparos de fondo y con una información que tú no tienes, que está a lo lejos, que es todo el rato lo que está pasando en la peli. Y creo que eso es lo que te mete tanto en todo esto. Te mete de lleno en saber más y saber más, porque tienes la sensación de que todo el rato te está ocultando la peli todo. Entonces, claro, como espectadores, por Dios, necesito saber, ¿no? Pero a la vez estoy disfrutando muchísimo de este proceso de la información que me estás dando, de los rasgos. Pero, pero bueno, eso, básicamente. completamente. ¿Y con qué momento os quedáis, por ejemplo, Mick? Ostras, a mí, bueno, es que el del perro para mí es el que se me quedó en la retina para toda la vida. Eh, pero también he de decir que el momento cabra, Sí. Sí, uff, sí, sí, ya, sí. ya Ah, no, cabra hacha, buah, sí, ya sí. no el momento del hachazo, que obviamente también, y de la parte ya del hacha con ella, sino toda la parte tensional del principio Total. del el marido con vamos, enfrentándose a la cabra, ¿no? Ahí y tal, con la escopeta y tal. O sea, me gusta más la previa que el desenlace de la secuencia. O sea, me parece increíble. A mí me tenía cogido ahí por los huevos, tío, en plan, pero ¿qué va a pasar aquí? ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué pasa con la cabra y tal? Es un Entonces, corto casi esa secuencia, total, funcionaría como un sí, corto. sí, 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 total, total. A mí, bueno, esa secuencia a mí me pareció soberbia, ¿no? No sé, hay otros momentos también que me gustan mucho, como por ejemplo, también hay un momento que se estampa el coche cuando se va la mujer, ¿no? En plan, en la casa, que es como ostras. Y es verdad que también hay muchos momentos con el crío autista, que también me parece una muy buena elección y tal, eh, como meter ese elemento también diferenciador, ¿no? Dentro de la película, ¿no? Y introducir a una persona con capacidades y necesidades especiales dentro de una situación y un contexto como la de una amenaza de poseídos en un pueblo, ¿no? Que es como, hostias, creo que es un gran acierto también por su parte. Y bueno, creo que también joder, la secuencia de la primera vez que se ve al embichado es súper potente. O sea, la recuerdo como de ala, ala, pero ostras, ¿qué es esto? ¿Sabes? ¿Qué clase de... ¿Qué bicho es este? Claro, pero es embichado y tan embichado. Es como o sea, porque al principio no piensas que sea una posesión. No entiendes muy bien qué es lo que pasa. Y eso creo que es maravilloso. Pues como pues, si es un tío, hay una mole. Porque, ¿qué hace que este bicho esté poseído? Esto es un tío poseído normal, no habíamos visto a alguien poseído como con esas características, ¿no? A que fuera así hasta ahora, ¿no? En plan como con ese tipo de cambio físico, ¿no? Entonces creo que visualmente me parece muy, 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 muy potente. ¿Tú, Víctor? Creo que la secuencia ya no solo lo del perro,
Pero es que me tengo que quedar con esa, porque es que es la que más me ha gustado. Pero Es creo que que la es. secuencia completa de la casa, cuando él llega con lo de los con me tengo que llevar a los hijos, pero además sabes que él está llevando el mal, o sea, todo cómo se genera esa secuencia, de repente él es el culpable de cosas que van a pasar, las estás viendo, más, más la actuación de la mujer también ahí, más el otro, todo. Creo que a mí se genera una secuencia ahí que me gusta mucho, pero casi de completo, hasta el final del coche estrellándose, ¿no? O sea, es todo ese momento en el que pasa todo lo de esa casa, todo ese segmento, digamos, la niña diciéndole, papá va a venir y y te va a matar, la niña saltando después del se genera ahí una turbidez que a mí me parece muy guay. Ese momento quizás me quedaría con eso. Yo creo que sí. Pues yo, claro, bueno, es verdad que el momento del perro, ya simplemente el susto que te da el perro, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Cuando, que es inevitable quedarte con ese momento, pero a mí lo que más me ha gustado yo creo que es cuando vemos por primera vez al embichado, porque Sí, es que es. es que está hablando de muchas cosas. Es verdad que es muy efectista en el momento de que ves, pues eso, a una mole purulenta, asquerosa, que dices, Dios mío, que tiene que oler hasta mal, Sí. y la madre acariciándole la frente, que dices, hombre, no toques a eso, que a saber dónde ha estado ese tío. Y es como muy desagradable, pero sobre todo me llama mucho la atención esa relación del el hijo pequeño, o el nieto que hay por allí con la madre, cómo le tienen ahí encerrado en la habitación, cómo han estado un año así. eh, ¿Por qué? O sea, me genera como muchas preguntas ese momento, ¿no? Y creo que te abre a un mundo de... Es que no sé si esta película está más en el terror o en el fantástico, la verdad. Porque Bueno, momentos en así, ambas, está en Sí. ambos. ahí ese momento es como, ¿a qué universo me vas a llevar, no? La verdad es que me gustó mucho. Y bueno, y películas con las que me da un poco de miedo preguntaros porque os vais a poner a lanzar películas y no vamos a quedar Yo aquí. tengo Bueno, tres tres, apuntadas. perfecto. Tres, O venga, sea, va, para vamos. no. Una es que yo creo que es evidente, que es quién puede matar a un niño. Obvio. Creo que peli de Chicho de Ibáñez, Ibáñez Serrador. Serrador. Película que desde aquí es de estas que dices recomendación absoluta siempre. Esa película creo que es maravillosa. Tengo por aquí apuntado también. Lo que pasa es que yo no he visto la original, el remake de Carpenter del Pueblo de los Malditos. ¡Ah, eh, cabrón! Me la has quitado. Película de los 90. A mí me flipa. A mí es una de las pelis de Carpenter que más me gustan, a pesar de que no creo que sea la mejor película de Carpenter. Pero es una peli que me gusta mucho. Y tengo por aquí una que es The Children, una peli de ¡Oh! 2008, Sí. también en la que se genera una locura con los niños. En este caso, se vuelven también violentos, y entran en un juego ahí de muerte y destrucción, con esa incomodidad de cuando el mal lo ejercen niños, que a mí es una peli que me gustó mucho. A mí es una peli que me gustó muchísimo. Sí, Mi- a ver, bueno, es que si entramos ahí ya con Mundo Niños, por supuesto, pues los chicos del maíz, ¿no? Y claro, todos estos del pueblo de los También, claro. malditos, que la de Carpenter del pueblo de los malditos era muy buena. Bueno, o sea, como casi todo, no todo, casi todo lo de Carpenter. Y a ver, yo más que por los niños he tirado más a la posesión. Y aquí una película que a mí me gustó mucho del 2016 de André Ovredal de Reino Unido es La autopsia de Jane Doe, que yo no sé si tú la has visto en algún festi, La Víctor. autopsia de Yendo, Sí, esa a mí me flipa. La autopsia, sobre todo la primera parte de la peli, cuando están en la sala de autopsias, toda esa parte es, maravilla. es una maravilla, es una absoluta maravilla. A mí es una película que dentro así de mundo posesión, poseídos y tal, me gustó mucho. Me parece una muy buena película, una peli de los últimos años que Sí. merece la pena por encima de otras muchas. Bueno, a ver, iba también, o sea,
dentro de Posesión de este año pasado, ostras, a mí me gustó mucho Evil Dead Rise, Posesión Infernal, este Qué divertida. reboot Súper divertida. de Posesión Infernal con Alyssa Sutherland, que además a mí me gusta mucho, que lo recordamos de Vikings. Joder, a mí me flipó. Mira, yo sabéis también que soy súper fan de Evil Dead y la saga de Evil Dead y todo lo que se haga de Ash y bueno, todo lo que se haga con Bruce Campbell siempre Es siempre. me llama la atención porque le quiero mucho a ese señor, me hace muy feliz. Y me pareció un peliculón, tío. O sea, además bastante gore. Dentro de mira, que entrábamos dentro del gore, ¿no? Y tal, pues me pareció que estaba a nivel de gore, estaba bastante bien. Y luego, quería también comentar, ya que estamos hablando últimamente de que el cine latinoamericano está en un estado últimamente fantástico, ¿no? Y está en un momento espectacular, se están haciendo unas producciones de género increíbles. Pues quería mencionar la película mexicana de Michelle Garza, Huesera, que no sé si Creo la que habéis visto me suena que hablaste de ella en algún momento. es posible, una película muy interesante que también es que es como una especie de posesión a través de la maternidad, como de una criatura. O sea, no es de un demonio, pero es como una criatura que persigue ahí a las embarazadas. Entonces, bueno, no es exactamente una posesión, pero era como algo parecido. Y creo que es una película que merece bastante la pena, sin ser nada que no hayamos visto antes, pero bueno, creo que estaba hecho con bastante tino y era como ahí con un cierto folclore mexicano y tal, y bueno, que a mí me pareció que estaba bastante bien y me pareció buena película. Y bueno, pues no sé, a ver, obviamente, pues es que ya que hablar del Exorcista y de películas, ¿no? que conocemos todos, de Conjuring y tal, sería perder un poco el tiempo. Entonces, bueno, con eso yo creo que es una buena sesión, no sé cuántas he dicho, cuatro o cinco, una buena maratón. Pues bueno, yo tenía apuntada quién puede matar a un niño, obviamente, porque es que está claro. No sé si sería una referencia real, si la conoce acaso, ¿no? Sí, sí, y yo creo que de hecho en Sitges, no sé si algo se comentó, y algo, no, en algún momento, bueno, en alguna entrevista o tal, yo creo que le he oído a Demián en algún momento hablar sobre quién puede matar a un niño, porque Tiene o sea, sentido. es Sí, sí, sí. una referencia, vamos, innegable, claro. Y luego también tengo, aunque quizá no es tan obvio, pero a mí me ha recordado por momentos a La Maldición de Hill House. Eh, Mm. no porque se parezca en nada, ¿no? Sino por ese tipo de terror, quizá, ¿no? Que te sorprende, ¿no? Y que te cuenta algo un poco distinto y bueno, porque es un serión que hay que verlo siempre. Mike Flanagan en mi equipo siempre, ¿eh? Obviamente. Y luego también, continuando con terror y niños, metería las mañanas en casa de Mick, encima de la guardería, Ah, que también podría ser. Bueno, para que no sepa, para los oyentes y espectadores, mi nueva casa está encima de una guardería, entonces os podéis imaginar lo que tengo que aguantar aquí por las mañanas cuando me pongo a escribir. Pues hay que ir con cuidado ahora con estos niños de hoy en día. Bueno, pues nos ha quedado un programa, yo creo, completo, ¿no? Bastante ¿Os, completito, sí. os parece, ok. no? Sí, Así, Sí, está bien, está bien. está bien. Podíamos dilatar esto más, hasta el pero infinito. Podíamos hacer muchas cosas. sí, pero bueno, venga, Pero cerrémoslo ya y así esta semana se puede grabar alguna cosita más, ¿no? Ah, no, Sí. para que viene. Ah, no, no, para el próximo día. Ah, no. No sé. Adiós. sí, me he perdido un poco Pues ya de en qué día estamos hoy. Sí, yo también, por eso Sí. es como que ya no sé cuándo sacamos qué ni cómo, entonces, bueno. bueno, Bueno, lo que nos ahora, apetece y como nos apetece, si tampoco nos pagan. Sí. ahora vemos qué hacemos. Bueno, muchachos, hasta la semana que viene, si no me equivoco, con Poor Things.
Oh, es verdad. Un poquito de. ¿Sí o no? Sí, Víctor? creo que sí, tengo que mirarlo bien, pero bueno, que la gente esté atenta a lo que vayamos a sacar. Claro, que sí, también es verdad, que tampoco Claro, se lo o vamos a sea, poner tan fácil. claro, Igual de Sí. repente hacemos otra cosa y ahora por despiste, pues no sé. Nada, sí llevan 15 minutos sin escuchar, qué maldad. Bueno, sí, Bueno, venga, va. bueno, sí, ojalá fueran 15. Tomar por saco. Bueno, chicos, hasta otra. Eso a todos.